Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Beas Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo estilo espiritual, combatiendo como asesinos a sueldo fríos y siendo en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar al inocente sin matar como papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de técnicas malditas y cacería de monstruos y maldiciones, pero esta historia se llevará en el pasado, ambos protas en una época primitiva estilo primal, cada uno de ellos 4 deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Poderes diferentes y pasivas únicas y especiales para el mundo de héroes, pero la característica de este fic, no será el solo ser un titiritero, no, también, una especie de persona con poder especial, uno el cual yo y mi compañero seríamos considerados amenazas mundiales si fuésemos villanos. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que buscamos crear. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de Dandadan, One Punch Man, y en especial Boku no Hero no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es Los Renacidos. Capítulo 1. Academia OA. Continuando con el capítulo pasado. Ahora mismo se vería a nuestros protas, de regreso a su camper casa, luego de los acontecimientos del capítulo pasado. Decidido, necesitamos una casa donde vivir, decía Asin a su colega con cara de póker. Para eso, necesitamos dinero, ¿o quieres vivir en el bosque? Preguntaría Shizou. Sí, y hacerlo en una zona con más espacio ya que aquí, decía Asin. Y al mover un cajón a su lado, otro cajón se abre arriba dándole un cocazo a Brian. Ay, ¿y eso por qué? Preguntaría Shizou por el golpe. Me refiero a que este camper literalmente movemos algo y los golpea, lo sé porque anoche recibí un uppercut de la mesa, decía Asin. Bien, ¿cuál es tu idea? Soy todo oídos, decía Shizou. Es de alguna forma, conseguir una cantidad de dinero, luego de ese dinero hacemos un terreno, obtener quirks que nos ayuden a construir más rápido y ¡bam! Casa, decía Asin. Entonces busquemos personas con Kosei que nos puede ayudar, decía Shizou de que es la única. Desgraciadamente casi no hay Koseis que nos hagan ricos así de fácil, necesitaremos algo básico a nuestro alcance, decía Asin pensativo. Izuku, decía Shizou sobre el brócoli con pacas. ¿En serio? Eso en que nos ayudara, decía Asin con cara de palo. Él tiene unas notas de personas con Koseis, en especial, héroes, decía Shizou. Bien, Shizou, aquí va el pro y contra, estamos en su mundo, pero ¿en serio crees que así de fácil nos confiaría algo? Aunque le mostremos poderes, ¿y qué tal si ya hasta está con All Might entrenando, si se entera de nosotros y nuestros raros poderes, porque sabes que ese brócoli es bocón, caput, decía Asin. Oh, ya sé, ¿qué hay de Fubuki? Aunque su telequinesis es menor que la de Tatsumaki, podría ser suficiente para nosotros, sugeriría Shizou. Buena idea, pero alguno de sus guardias personales podría de avisar de esto a Tatsumaki, y sabes cómo es la enana de sobreprotectora, decía Asin. Asin, ¿se te olvida algo? Somos otaku, nosotros soñamos en conocer a nuestros personajes favoritos, decía Shizou. Es verdad, otakus con poderes y aparentemente aún inexpertos, ay si fuera más fácil hacer dinero, decía Asin, sacando un frasco de pepinillos de su mundo y comiéndoselo. Oye, ¿acaso no lo captas? Somos otakus, o sea sus fans, pedimos autógrafo y, decía Shizou para que Asin termine la oración. Oh, sí, decía Asin de forma maliciosa, ventaja. Asin, ya sé lo que vamos a hacer hoy, decía Shizou usando la frase de Phineas y Ferb. Momentos después. Para su fortuna, sus celulares los llevaron a una especie de base, donde estaba el equipo Fubuki. Un lugar que parecía casi una mansión custodiada a las afueras del edificio. Vaya, esa chica tiene dinero, decía Asin tras un muro con Shizou, para su plan. Sí, ahora solo hay que esperar o tocar el timbre, ya que de seguro, sus guardaespaldas nos recibiría en la entrada, decía Shizou de ese detalle. A lo que se esconden para ver si ella saldría de su mansión. Pero solo saldría una chica de cabello negro, con mechones celeste, ojos celeste y su traje era del equipo Blizzard.
pero obviamente custodiada por 3 personas con uniformes, su escolta. ¿Alguna idea, genio? Decía Asin de cómo acercarse a ella. Quédate ahí, voy a comprobar algo, solo analiza, decía Shizou para acercarse a la guardia de Fubuki. Asin observaba atento a lo que haría Shizou. Los guardias, que son héroes de la asociación y del grupo de Blizzard, vería a un civil acercarse, pero lo curioso es que se vestía con ropas normales, y en sus manos tiene una hoja y un marcador en manos. Hola, dígame si aquí vive la heroína Fubuki. Es que he querido conocerla y soy su fan, decía Shizou, ya que en parte, no mentía, deseaba conocer a ella, cuando la vio en manga y después, en anime. Oh, vaya, no esperaba un grupo de fans sinceramente aquí, decía aquella chica un poco con orgullo. Sí, claro, murmuraba así. Oigan, no tienen permitido acercarse a la señorita Fubuki, decía un enorme sujeto de barbilla. Por favor, guarden distancia, ella tiene mejores cosas que hacer que lidiar con fans, decía otro sujeto, cola de caballo y pestañas. Por favor, sean coherentes, decía la más joven, una chica con un raro bastón de cadenas y mechón celeste. Está bien, señorita, ya que es el trabajo de unos guardaespaldas, decía Shizou. No tengo problema con un autógrafo nada más, si es solo eso, decía Fubuki. Señorita, pero, decía pestañas. Está bien, pestañas, al fin y al cabo, ese chico vino aquí a conocerme, es lo menos que puedo hacer por un fan, decía Fubuki, ya que no pensó en tener un fan. Señorita Fubuki, no soy el único fan que la admira, no es así. Asin, a fin y al cabo, ¿también quieres un autógrafo? Avisa Shizou de tener esa oportunidad de absorber sus poderes. Asin asiente, sacando una carpeta blanca, pero escondiendo su mano para usarla. Así, Fubuki tomaría el bolígrafo de la mano de Asin. Chispazo. Asin logró tocar con su dedo la mano de la heroína. Aquí está, un autógrafo para Sin y para Shizou, decía Fubuki al escribir su firma en ambas carpetas. Wow, el autógrafo de la heroína rango 1 de la clase B, muchas gracias, decía Asin en una reverencia. Gracias, heroína Fubuki, sigue con tu labor de heroína, te apoyaremos, decía Shizou. Y en ese lapso de tiempo, Shizou estaba entendiendo la función de sus poderes en su cabeza y por suerte, logró conseguirlo. Y luego ambos se retiran, dejando atrás a la heroína y a sus lacayos. Ambos yéndose lejos. Bien, tengo su poder, ¿qué se sintió verla? Creí que me sentiría, no sé, atraído, pero al verla no siento más que indiferencia, decía Asin, ya que al ver a Fubuki sinceramente no se atrajo. Yo sí, no había duda que es hermosa, de eso no se puede negar, decía Shizou. Asin murmuraba, y usa un aura verde a su alrededor, haciendo flotar un cubo de basura, que al cerrar el puño, lo compactaría hasta hacerlo una bolita metálica. Diría que ahora tengo casi el nivel de Tatsumaki, opinaría Asin. A lo que Shizou usaría su telequinesis obtenida, para hacer flotar objetos y a sí mismo. Nada mal, oye, ¿qué tal el obtener el poder del musulmán? Su nitroglicerina nos serviría para la emboscada contra Overhaul, sugeriría Shizou. Asin ahora sí había una sonrisa muy maliciosa. Demonios, desearía tener ahora mismo el poder de ese chico que con su sudor podía ubicar a las personas del anime Charlotte, decía Asin. No hay otra opción, ¿te acuerdas la escuela de donde estudia ese imbécil Eizuku? Ya que debe ser cerca de Mosutazu, decía Shizou para empezar por esa área. Secundaria Mustafa, búscala, decía Asin sacando su celular. A lo que Shizou haría eso, y ahí, buscaría dicha escuela y claro, la encontraron rápidamente. Excelente, iremos rápido, decía Asin usando su telequinesis, levitando a Shizou y ambos volando, de forma discreta para no ser perseguidos. Dime si vamos bien, decía Asin siendo el piloto y Shizou el guía. Seguiremos con el GPS, ya marqué una ruta, donde podemos ir, decía Shizou para mostrar el mapa de la ciudad y dónde encontrar la escuela secundaria Mustafa. Y de esa forma, ambos llegarían a una enorme institución, una secundaria con la plaga grabada en oro, estatua de su fundador, etc. Y al estilo de ladrones, ambos adolescentes verían por encima del muro el patio de dicha secundaria. Bien, es aquí, y lo mejor, mira cuántos coseis hay para robar, ay me dan ganas de entrar y copiarlos todos, decía Asin. Sí, oye, ¿qué te parece, jadeo esta escuela?
ya que estos imbéciles encubrieron las acciones de Katsuki, decía Shizou. ¿Recuerdas, sin ofender, los saqueos que hacíamos antes, a las cámaras de seguridad? Preguntaría a Shin. Sí, solo hay que buscar dónde está en la ubicación del cuarto de cámaras. Veía Shizou. Shin en eso, apunta a 3 cámaras de la secundaria, y usando su telequinesis, y el Kosei mejorado de Atsume para mayor vista, atraerá las 3 cámaras. Sácales el chip, decía Shin dándoselas a Shizou en sus manos, el chip de memoria tenía toda la información. A lo que usando su poder de telequinesis, más el de entender la función, desarmarla cada pieza, hasta mostrarse cada chip de memoria. Shin en eso seguiría viendo, y notaría a muchos chicos ahí usar sus Koseis, dentro de la institución. TSK, si para ellos es mejor tener un Kosei ridículo como la mayoría prefiero ser Kirkles, decía Shin ante el pésimo material. Sí, y dime, ¿hay algunos que valga la pena copiar, aparte del musulmán? Preguntaría Shizou. Decía Shin, notando a un chico usando, lo que parecían ser, hilos verdes de sus yemas, para controlar a un chico en contra de su voluntad. Sí, no me lo copies, decía Shin preparado. Ve, las cámaras no están, aprovecha, decía Shizou. Y usando su telequinesis, de la nada ese chico sería elevado, soltando de los hilos al otro adolescente que sale corriendo y lo atrae. Aru. ¿Y esto? Decía el adolescente. Lo siento amigo, pero tu Kosei me será útil, decía Shin colocando su mano en su cabeza. Chispazo. Y con ello, consiguió el Kosei de hilos de energía. Pupeter. Este Kosei permite al usuario generar hilos de energía que controlan objetos inanimados y personas, dependiendo de su fuerza. Evolución, Puppet Master. Kosei evolucionado que hace generar más hilos de energía, y además, controla a distancia con los hilos a personas o seres inanimados, dando pie a controlar casi un ejército. Ark, ¿qué te pasa mal? Shin en eso lo lanza al muro, haciendo que su cabeza choque fuertemente con este y casi tenga un derrame cerebral. Era Bully, bien, si yo fuera un musulmán ¿dónde lo vi? Decía Shin apuntando. Viéndose a lo lejos a 3 chicos hablar entre ellos, pero ese cabello cenizo era indistinguible. Cosa que Shin haría una seña con la mano, para llamar a Shizou. Y sí, estaba listo para inmovilizar a esos 3 idiotas. Ya que estaban por ir a un puesto de games, para divertirse como lo hacía siempre. Pero no se daría cuenta que estaban siendo seguidos. Shin en eso, envía sus hilos de energía, conectándose con el gordito de alas. Que inicie la función decía Shin. Y controlando al obeso, envía un puñetazo en la nuca del pegado, que parecía tener Kosei de dedos largos. Cosa que Katsuki se daría cuenta al ver al gordito noquear al otro. Oye, ¿por qué hiciste? Diría Katsuki. Y yo no fui, gritó el obeso pero usando su pierna envía una patada a la entrepierna de Katsuki. Cosa que se refiere de dolor al sentir esa patada. Hijo de perra, gritó el flaco, pero sería controlado, golpeando un puñetazo a la cara de Katsuki. En eso, Katsuki estaba por usar sus explosiones, pero sería estrellado en la pared, por una fuerza telequinética. Graah, Katsuki gritó de dolor y agonía ante esa tacleada, sangrando de su frente. Mierda, no me puedo mover, gritaban ambos secuaces. No molesten extras, su amigo debe pagar las consecuencias, decía Shin, con las manos extendidas y emanando hilos verdes de sus dedos, que controlaban a ambos. ¿Qué? Tú eres el maldito que me controla, gritó el obeso de alas. Sí, y ahora tú y el flaco son mis títeres, decía Shin, obligando a ambos a moverse en contra de su voluntad. Suéltanos, peleen como hombres. Gritaría el flaco con esas palabras muy hipócritas, viniendo de él. Hagamos esto, ¿quieren que ustedes dos, les abran sus cráneos para así, ver sus cerebros? Preguntaría Shizou. Bien, hagamos algo, los dejaré ir si gustan, a menos que levanten la mano para seguir golpeando a Katsuki y ser mis marionetas, decía Shin. Puf, ¿crees que somos? Decía el gordito. Pero Shin usando sus hilos haría que ambos levantasen las manos. Dejando desconcertados a ambos por ver que alzara sus manos. Ya se la saben, decía Shin, controlando a ambos, mientras Shizou los sostenía, ambos le daban golpes y patadas a la cara y cuerpo del musulmán sin poder controlarse.
Esto es divertido, ¿no lo creen? Vamos, ríanse de su sufrimiento, decía Shizou. Malditos, no saben lo que hacen, gritó el gordito, usando sus alas a control de Asin. Y dejaría caer del cielo a Katsuki, su cuerpo maltrecho rebotando en el suelo. Nosotros sabemos de ustedes, en especial su secreto más oscuro de ustedes, decía Shizou con mirada retorcida. Sí, merecen castigo, así que tú, el flaco, te ordeno que uses tu Kosei en el musulmán, ahora, decía Asin controlándolo. Y en eso, lo obliga a moverse, y para su horror, hace que éste le baje los pantalones al musulmán, mientras sus dedos se estiraban en contra de su voluntad. Y al hacer cierta técnica de Naruto, solo tuvieron varias reacciones. Sonido de carne moverse de forma grotesca. Decía Asin, poniéndose verde ante esa idea, fue un error. Gritaría Katsuki al ser penetrado de esa manera. Paren esto por favor, lloró el flaco. Shizou ya no aguantó el vómito. Vomitaba encima de Katsuki, llenándolo de vómito. Después de eso, procediera a dejar a los tres inconscientes y amarrados, con Asin obteniendo los Koseis de los tres. No hablemos de esto jamás, decía Asin con cara de palo ante lo que obligó a hacer a ese flaco. Sí, mejor no decir nada, decía Shizou, pero obtuvo los Koseis del gordito de alas rojas y el de Katsuki, explosivo. En eso ambos se fueron, Asin ganando el Kosei de dedos largos, explosiones y alas. Chispas chispas. Ahora este Kosei evolucionado, podría generar explosiones quizás a nivel nuclear, decía Asin. Asin, dime la verdad, ¿esto es suficiente para el rescate de Eri? Preguntaría Shizou, ya que en parte, no sabría cuánto calcularía exactamente. Asin en eso se pone serio y a pensar. La verdad diría que sí, pero el problema Chizaki tiene un ejército de yakuzas y sujetos poderosos, necesitaríamos aumentar nuestros números de tal forma y además de deshacernos de ese sujeto que puede meterse a las paredes y moldear el edificio dentro, decía Asin. Debemos hacer algo, pero ¿cuáles habilidades necesitamos y qué personas buscamos? Preguntaría Shizou. Déjame pensar, decía Asin. Espera, Mirio, decía Shizou recordando ese personaje. Eso es, el don penetración, decía Asin de cómo poder entrar como fantasmas. Y el don de Miuteye para saber dónde está la base de Chizaki, decía Asin. De seguro, está en la UA, pero ¿cómo entrar ahí, sin ser detectado? Sé cómo, espero estar en lo correcto, si la encontramos claro, decía Shizou. No me digas que te refieres a, decía Asin. Toro Agakure, menciona Shizou sobre la chica invisible. Momentos después. Ubicación, Academia UA. La institución donde se forja desde más jóvenes a los futuros protectores de la ciudad, a diferencia de la agencia de héroes, 3 años de estudio y dedicación para inculcar los buenos valores a la buena generación. Ok, estamos aquí, como supondré, Mirio está ahora mismo en segundo año de academia, ya que en el anime aparece en último año, pero ¿cómo entramos? Decía Asin. La seguridad está reforzada, podríamos flotar y entrar al pasar el muro, pero Erasereak podría borrar el Kosei, así que, necesitamos el Kosei de Toru, decía Shizou. En eso alguien viene. ¿Hola? Disculpen, ¿ustedes son de la UA? Preguntaría una voz. No nos interrumpas, estamos planeando algo, decía Shizou. Asin, movería Shizou a Asin. ¿En serio? Decía el chico. Sí, es que buscamos a un famoso de la UA, que tiene cara de Tintín, decía Asin. Asin, decía Shizou ya que se dio cuenta y la estaba regando todo. Pues a Mirio Togata, para pedirle un autógrafo que más, decía Asin. Asin. Gritaría Shizou de la estupidez. ¿Qué? Decía Asin ya molesto de no dejarlo pensar. Pero al voltear, su cara se puso blanca a quien estaría viendo, siendo señalado por Shizou. Traje de estudiante de la UA gris, con bordes verdes, bolso escolar, cuerpo enorme y musculoso, y esa mirada con ojos azul sonrisa y pelo parado. Ah, estaba aquí, decía Asin sudando. Hola, ¿ustedes es, Mirio? Preguntaría Shizou ya que sin duda lo reconocería. Mirio Togata, es un placer el conocerlos, decía Mirio de forma exagerada. Es como en el anime, pensaron ambos.
Creí que se enojaría por decirle que su cara parecía a la de Tim Tim, decía Asin. No sé quién sea el tal Tim Tim, pero si es como yo debe ser muy entusiasta, ¿no? Decía Mirio. Es si por ello, eres muy listo, decía Asin sudando. Así es, y nosotros queríamos conocerlo, ya que eres quien dice que sería, que esté a la altura de Olmig, como héroe profesional, ¿o exagero? Preguntaría Shizou ante eso, ya que no recordaba mucho de sus capítulos. Jejeje, pues eso sin duda me gustaría, por algo entreno duro para volverme un gran héroe como él, decía Mirio. Ya veo, por cierto, soy Asin y él es Shizou, encantado de conocerte, decía Asin extendiendo la mano. A lo que estrecha con gusto, para alegría de Mirio. Chispazo. ¿Qué fue eso? Preguntaría Mirio al sentir un hormigueo en su mano. Oh, es ese efecto eléctrico de personas con mucha fricción, decía Asin ante ese efecto de la energía magnética, aunque realmente era su poder metahumano. Y gracias a eso, consiguió el Kosei de intangibilidad, al igual que Shizou. Mirio. Una voz gritó tras de él, al parecer más personas viviendo donde estaba. Cosa que ambos, reconocería a la waifu más querida para todo otaku, Nejireado. Cabello azul largo, esas curvas, pechos, ese uniforme, y su felicidad natural y su voz. Shizou, contrólate, decía Asin dándole un codazo. Es un gusto señorita, estábamos conociendo a Mirio, por ser a alguien que es cercano a un héroe profesional, decía Shizou al estar viendo a su amada waifu. Oh Mirio. ¿Quiénes son? ¿Son tus amigos? ¿Acaso son nuevos en la va? No tienen uniformes. ¿Son extranjeros? Preguntaría Nejire sin parar. A lo que Asin usa sus dos dedos para cerrarle los labios. No y no, decía Asin sudando. De hecho, venimos de visita y por suerte, conocer al famoso Mirio Togata, decía Shizou. Por cierto Nejire-chan, Yamahiki. Preguntaría Mirio. Está por llegar, solo debe hacer algo. Por cierto, ¿ustedes tienen Koseis? ¿Cuáles son y cómo funciona? Preguntaría Nejire al ser muy curiosa. ¿Mi Kosei? Pues, no tengo, soy Kirkles, decía Asin. Yo en cambio, no es apto para ser héroe, ya que me permite entender la función de las cosas. Como si fuera engranajes de mecanismos, como si fuera algo mecánico, decía Shizou ya que ese era su habilidad principal. Oh, eso es interesante, vamos chicos, no se miren en menos, decía Mirio. Beth, este chico si sabe, deberías graduarte ya Mirio, sería mejor héroe que la generación de cristal que hay, decía Asin. Nejire-san, ¿podría estrechar su mano? Es que la conozco por los eventos de los festivales deportivos, decía Shizou algo nervioso. Pero en eso ella toma la mano de ambos. Por mi saludo a ambos, es un gusto conocerlos, Nejireado para servirles, decía Nejire. Chispazo, de parte de Asin. Ay, sentí mi mano chispear, espero que mi Kosei no les haya hecho daño, decía Nejire ya que no quería dañarlos por accidente. Está dando la corriente, decía Asin. Está bien, no nos ha pasado nada, decía Shizou con una sonrisa. Jejeje, me alegra que estén bien, decía Nejire a ambos. Bien, ahora creo que, miren, decía Mirio. Y en eso, llegaría el Sasuke Uchiha, pero con la actitud de coraje el perro cobarde, un aplauso para Amahiki Tamaki. Oh, ese es, Tamaki Amahiki, me siento afortunado de conocerlo. Decía Shizou alegre de conocer a este personaje. Decía este dándose la vuelta nervioso. ¿Es tímido cierto? Decía Asin a Mirio. Así es, pero es un gran tipo, oye Tamaki, salúdame, ya que nos conocen por medio de festivales deportivos, vamos, saluda, decía Mirio. No puedo, ambos, tienen caras de papa pero aún así tienen cuerpo, qué miedo, decía el tercero de los tres grandes. Tamaki-san, es normal estar nervioso, así que no te agobies, solo sé tú mismo, sin avergonzarse, decía Shizou con una sonrisa. Si vamos, no mordemos, estás en confianza, decía Asin. Amahiki, no nos dejes en vergüenza así, decía Nejire en un puchero. Cosa que con nervios, fue a caminar y estirar su brazo para estrechar su mano hacia Shizou, ya que analizó su cerebro y encontró la función de su Kosei. Luego fue el turno de Asin. Un gusto Asin. Chispazo.
Ay, sentir algo de electricidad, decía Tamaki al tener contacto con la mano de Asin. Creo que el chispazo está en todos, jaja, río Mirio. Y eso que soy Kirkles, quizás mi Kosei sea dar chispazos menores del promedio, decía Asin en broma. Jajaja, buena esa. Entonces, fue un placer conocerlos, pero nos vamos, debemos seguir, decía Shizou. Sí, igualmente, gracias por su tiempo. Oh, Mirio, una duda, ¿sabes dónde queda la agencia del héroe en Utelle? Es que yo y mi amigo estamos haciendo un proyecto de investigación de agencias famosas y nos tocó entrevistar al héroe y modo de trabajo, decía Asin con una idea. Oh, la agencia de Sir Nightelle, claro, si es para un proyecto escolar, decía Mirio indicando dónde queda y cómo llegar en tren. Gracias Mirio-san, bueno, nos retiramos y espero que se conviertan en los mejores héroes que hayan tenido, los apoyaremos, decía Shizou. Sí, por cierto Asin-san, si eres Kirkles porque tienes cuernos. Pregunta Nejire. Eso deja paralizado y en shock a Asin, y recuerda que ese fue el efecto secundario cuando tocó a Mina y obtuvo su Kosei. Espera. Asin, ¿tienes cuernos? Pero el doctor dijo que no poseía Kosei, ¿acaso será que? Decía Shizou fingiendo que no sabía nada. No son cuernos, son falsos, miren, decía Asin, y con una lágrima, literalmente se rompe uno. Ven, es solo utilería, decía Asin aguantando el dolor. A lo que algo extrañado, le creería, ya que al parecer, era falso, o eso creía. Y después de una retirada y despedirse de los tres grandes, se irían lejos para no ser visto por nadie. Qué dolor, decía Asin finalmente tomándose la cabeza, al estar lejos. Demonios, eso estuvo cerca, decía Shizou. Perdona, estoy herido, decía Asin cómicamente, mientras sobaba la zona de su cuerno roto. Ok, entonces, ¿vamos a la agencia de Sir Nightelle? Preguntaría Shizou a su amigo. Y en eso, se ve a ambos tomar el tren vía, y usando el dinero del musulmán, llegarían donde estaba su agencia. A lo que Shizou comenta una cosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer que toques a ese héroe, si nos puede ver nuestras intenciones? Preguntaría Shizou. el edificio es grande, pero conociendo a Nightelle, si él me toca podría saber todo de nosotros al ver el futuro, y para él sería raro y que vayamos a su agencia por preguntas, él nos interrogaría a nosotros, decía Asin pensativo. Edificio, hombre inteligente que no se le escapa nada, ve el futuro, a menos que... Oye viejo, ¿cuánto dinero nos queda? Preguntaría Asin con una idea. Cosa que revisaría y ve que está en casi una miseria. Mierda, bien, plan B, decía Asin. En eso, ambos notan cómo a dicha agencia, entrarían dos personas, una especie de 100 pies con smoking y maletín en sus manos. Y otra, una chica totalmente azul, traje corto blanco con botas y guantes, abdomen expuesto y cabello azul. Y pensaba que Mina-chan era la única personaje con piel de color, decía Asin. Oye, concéntrate, plan B, menciona Shizou. Lo tengo, bla, decía Asin arreglándose cabello, y de una bofetada se dirige a la agencia. Y estando parado en la entrada, tocaría el timbre de la entrada. Dim dom, sonaría Asin tocando lo que parecía ser el comunicador. A lo que en eso, sería abierta por alguien. Sí, diga. Diría la misma chica azul, la cual era del mismo tamaño que Asin. Hola, disculpa pero, ¿aquí es la agencia de Sir Nightelle, no? Preguntaría Asin. Oh, claro que aquí es la agencia, ¿qué desea jovencito? Preguntaría la heroína Bubblegirl. Bien, Vera, me llamo Asin y estoy aquí por una entrevista, decía Asin. Plan. En eso usando sus brazos, estira su camiseta atrás, dejando marcarse más los músculos, una forma de distracción. Oh Kami, ¿en serio? Decía Bubblegirl al ver que un joven haría trabajo en la agencia y aparte de ver esos músculos. Y me tocó aquí mismo hacer la entrevista a Sir Nightelle, y su modo de operación, decía Asin. Oh, ya veo, ¿puede pasar? Decía Bubblegirl. Por cierto, el lindo abdomen y caderas, decía Asin pasando a su lado. Gracias. Decía Bubblegirl con un sonrojo. Asin tenía el plan en marcha, y con él, el plan para ganarse la confianza de Nightelle.
La forma de agradar a un otaku, es otro otaku a su nivel, decía Asin mientras tocaba la puerta de la entrada. Pase, escucho del otro lado. En eso Shizou lo alcanza. ¿Por qué tardaste? Decía Asin a su colega. Pensé que no lograrías, pero lo hiciste bien, decía Shizou de ese detalle. Bien, ya sé cómo convencerlo, él es fanático de All Might, y a nuestro favor, sabemos muchas cosas de él por las convenciones y vídeos del héroe y de este anime. Si logro entablar una charla al ser un fan de All Might, podré ganarme su confianza y bam, tengo el Kosei, decía Asin. A lo que asiente y entrarían al mismo tiempo, ya que dieron el permiso de entrar. Al hacerlo, vería a un hombre de cabello verde con ectas amarillas, peinado formal, con traje de oficinista, siendo Sir Niuteye. Que sea rápido, estoy ocupado, decía el héroe sin despegar la vista de la pantalla. Disculpe, Sir Niuteye, ¿cierto? Somos Asin y Shizou, estudiantes de la Academia Mustafa, y estamos aquí por una tarea de clase de entrevista, decía Asin. A lo que girarla su asiento, para verlos a ambos. Mustafa. Qué raro, no he recibido alguna llamada de la secundaria, además, ambos llevan ropa casual en vez de uniformes, aclaratoria el héroe ajustándose los anteojos. Pero en eso, Shizou notaría en el reloj de Sir Niuteye, algo que está fallando. Disculpa señor Sir Niuteye, pero su reloj, está con atraso de 2 segundos, decía Shizou de ese detalle. Sí, lleva averiado mucho tiempo, decía Niuteye. Discúlpelo señor, es que mi amigo tiene un Kosei particular el cual hace querer reparar todo circuito de engranajes que vea roto, en su mente sabe cómo repararlo como manecillas, decía Asin. Cosa que levanta una ceja, al saber del Kosei de aquel chico. Sin decir nada, Shizou toma el reloj y lo empieza a desarmar y rearmar de forma quirúrgica. Necesito herramientas para este reloj, decía Shizou, como si fuera el quirófano que hacía la operación. No tengo de eso pero tengo herramientas en ese almacén, decía Niuteye apuntando tras una puerta. Gracias, decía Shizou para ir a ese lugar y tomar las herramientas. Una vez traída, empezaría a reparar los engranajes que debía de encajar y hacer funcionar como se debe hacer. Vaya que es fanático de All Might, uno grande señor Niuteye, déjeme adivinar, pancartas de los años 2000 de edición limitada, decía Asin. Sí que eres un detallista, decía Sir Niuteye por la memoria de Asin. Es fácil identificarlos debido a las marcas de agua que se ven en logotipos especiales, decía Asin. Una charla después. Sir Niuteye ahora podía hablar con fluidez, ya que esto era una conversación entre fanáticos de All Might, siendo visto por Bubblegirl, con una gota de sudor. Y considero que el traje actual de All Might se ve mejor sin capa, decía Asin. En eso estoy de acuerdo, así podría moverse ágilmente y no atorarse con la capa, decía Sir Niuteye. Además que es una clara desventaja si lo toman desprevenido, decía Asin. Termine, decía Shizou tomando el reloj, reparado y ahora funcional. A lo que revisa el héroe de la predicción y se sorprendió que esté como nueva. Está reparado, no pensé que estaría en función nuevamente, decía Sir Niuteye sorprendido. Mi amigo tiene mucho talento con reparar cosas así, en fin, sobre la entrevista, no tomará mucho tiempo, decía Asin, con celular grabando. A lo que asiente y haría su entrevista, aprovechó Shizou para sentir los engranajes del cerebro del héroe de ver el futuro y así consigue otro poder. Después de 30 minutos de charlas. Tenemos todo para el informe, muchas gracias por su tiempo señor Sir, decía Asin cortando el audio. Espero que con eso, sea suficiente para su trabajo escolar, decía Sir estrechando la mano hacia Asin. Chispazo. Haciendo que Sir sacara su mano, por ese contacto que le acaba de pasar. Perdone, pasa esto muchas veces, tengo mucha electricidad estática en el cuerpo, decía Asin moviendo su mano. Entiendo, Bubblegirl, ¿puedes acompañar a esos jóvenes a la salida? Pediría Sir. Sí señor, por favor síganme, decía Bubblegirl. Cosa que ambos lo seguirán. Y por cierto, gracias por reparar mi reloj, así no estaré atrasado cuando se trata de la puntualidad, decía Sir Niuteye al ver a esos chicos retirarse. De nada, lo veremos pronto, decía Shizou. Así, fueron guiados por la heroína Bubblegirl a donde sería la salida.
Bien, aquí está la salida, jóvenes. Esperamos que hayan disfrutado su estadía, decía Bubble en una reverencia. Igualmente, gracias por todo, decía Shizou a la heroína. Asin, en una idea, decide en tomarla de los hombros hasta tocar con sus manos su abdomen expuesto. Nos veremos pronto, le susurra Asin. Ah, ese sí, nos vemos, Decía Bubble Girl al ser tocada por Asin. Jeje, Kosei nuevo, pensó el pelinegro alejándose. Una vez que estaría a distancia, donde no sería escuchado. Asin, claro que usaría la entrevista, enviándole la información a Mina, su novia, ya que tenía una tarea en la secundaria de entrevistar una agencia de héroe. Asin facilitó el trabajo. Una duda, ¿cuál era el Kosei de Bubble Girl como para que tocaras el abdomen? Preguntaría Shizou. Pues según recuerdo, solo podía crear burbujas de cualquier aroma que haya olido, decía Asin. Aunque, decía este, y en su mano, crearía un montón de burbujas, y ahora evolucionadas. Es como la habilidad de Utakata, decía Shizou. Bom bom bom. Reventaban como petardos. Burbujas explosivas, espera, decía Asin. En eso él y Shizou, al ver este Kosei, sonreían mutuamente, ahora sabían cómo hacer explotar la Yakuza. Mierda, si hubiese sabido eso, también tendría su Kosei, decía Shizou. No importa, ahora, decía Asin mientras sus ojos cambiaban, como un reloj morado, viendo ahora el tiempo. Siendo capaz de ver diferentes ramas del futuro. Viendo el camino de la base Yakuza, ambos ingresando, qué poderes usar y además dónde estaba. 4 minutos enteros. La encontré, decía Asin desactivando su poder. Menos mal, pero hay un poder que es fundamental para esa misión, si es de sigilo, y es la invisibilidad, decía Shizou. Bien, ahora ¿dónde la encontraremos?, decía Asin ante la idea de buscar algo que literalmente era invisible. Tokio, respondió Shizou. Bien, pero iremos volando, ¿no nos alcanza un viaje en tren?, decía Asin empezando a levitar con su telequinesis. Combínalo con tus nuevas alas y a la vez telequinesis, sugeriría Shizou usando el Kosei de alas rojas, más telequinesis para aumentar la velocidad del vuelo. Y al hacerlo, literalmente, salió volando como un jet. Yahoo, comete el polvo aux, decía Asin volando a gran velocidad. Sí. Al infinito y más allá. Gritaría Shizou para ir volando deprisa. 7 minutos después. Tokio. Ambos aterrizando en una zona para no ser vistos. Bien, ¿alguien más además de Toru habita aquí?, pregunta Asin. No, por el momento, ya que eso es lo que se me vino a la mente, al recordar ese mapa donde vive cada personaje, decía Shizou al recordar poco de esa imagen. Bien, ahora ¿dónde estaría una chica invisible?, decía Asin, usando el Kosei evolucionado de Mei para aumentar su vista. Shizou buscaba escuelas que son de Tokio, que encaje con una en que estudia Toru. Pero vería un nombre de una escuela para la clase élite, secundaria Soumei. Carajo, la escuela secundaria Soumei, no creí que ahí está, decía Shizou al recordar dónde estudia cierto personaje estricto con las reglas. Demonios, esa escuela es prestigiosa, entrar será imposible aún con el don de penetrar sin ser detectados, decía Asin. No es eso, Agakure no estudia ahí, sino Tenya Ida, respondió Shizou de ese personaje. Bien, entonces busquemos a la invisible en su escuela y ya, decía Asin. Es posible que esté estudiando, en una secundaria normal, así que empecemos con este, decía Shizou al señalar un nombre. Así, fueron a esa escuela, para ver si se encontraba ella. Recuerda, debe estar en tercer año de secundaria Yakao, ya que así, después de graduarse, irá a la UA, aclaró a Shizou. Así llegarían a una secundaria, cerca de un bosque detrás, similar a Mustafa pero edificios más grandes. Es aquí, mi vision del futuro me lo dijo, decía Asin volviendo a usar el don mejorado de Miuteye. Bien, tercer años, decía Shizou al ver los pisos de aquella escuela. Y al fijarse bien, encontraría un uniforme flotante, pero en otro salón, están dos estudiantes muy conocidos, ya que uno lleva una cola y el otro, posee deformación en sus brazos. Diablos, Sero y Ojiro también están aquí, decía Shizou.
No lo esperaba, recuerda, decía Asin, y con su ropa puesta, literalmente atraviesa las paredes como un fantasma. Lo sé, ya la encontré, decía Shizou apuntando a dónde está Thor. Y Asin con cuidado, estaría hundido en los pisos, nadando hasta los asientos de los futuros alumnos de la UA. Solo debo volver sólido un dedo y, decía Asin llevando su dedo debajo de la silla, directo al muslo de Thor. Chispazo. Kia, ¿qué fue eso? Decía la chica invisible al sentir esa sensación. ¿Qué pasa, Thor? Decía el chico rubio con cola. Es que sentí algo de electricidad en mi pierna. Decía Agakure. Nada, aquí, diría el pelinegro de raros codos viendo que no había nada debajo. Podría ser calambre en las piernas, decía un chico con cola, Ojiro Maserao. No sé, pero si molesto un poco, decía Agakure, para después retirarse con ambos chicos. Y en eso, Asin regresaría, por suerte evolucionó el Kosei de Mirio, si no ya estaría desnudo. Al fin regresaste, y con ropa puesta, decía Shizou a su compañero. En eso Asin al parecer, mejoró el Kosei de la tal chica, ahora siendo capaz de volverse, invisible hasta la ropa y visible a voluntad, y lo mejor. Combinado con el Kosei de Mirio, soy un fantasma, jejeje, bien, estamos listos, decía Asin. Ey, falto yo, recuerda, debo de analizar su cerebro, decía Shizou. Bien, examínalo, pero no vayas a hacer esos ruiditos cuando analizas el poder, decía Asin. No le voy a abrir la cabeza, no soy el Silar original, decía Shizou para tratar de acercarse. En eso, se ve que los estudiantes estaban saliendo, siendo hora de salida, y entonces, salía la chica invisible de ahí. Nos vemos, chicos, debo llegar a hacer mis tareas, decía la uniforme andante al chico con cola y al de raros codos mientras se iba por otro camino. Claro, Agakure, nos vemos, decía Ojiro a su compañera de clases, yendo a su casa. La chica estaba caminando, viendo su celular y entonces, chocaría con alguien, que la haría caer. Ouch, oye, fíjate por dónde vas, decía la chica invisible. Oh, lo siento, no llegué a verte, en verdad lo siento, decía Shizou quien este era parte de su plan, acercarse por medio de un accidente. A lo que estira su mano para levantarla del suelo. Wow, estás invisible, dime, ¿puedes controlarla? Preguntaría Shizou al verla así. Oh, ve, bueno, es por mi Kosei, ay qué vergüenza, se siente raro hablar con prendas flotantes, ¿no? Decía Agakure avergonzada. No, para mí es normal, por cierto, soy Shizou, un gusto de conocerte, decía Shizou presentándose a la chica invisible. Toru Agakure, un gusto, decía la chica. A lo que escuchaba engranajes obstruir, lo que sería el cerebro de Agakure. ¿Estás rota?, decía Shizou al escuchar los engranajes del cerebro. ¿Qué? Decía Toru, aunque no se notaba por su obvio Kosei, estaría confundida por lo que le dijo. Lo siento, lo que pasa es que tengo un Kosei, que me permite entender la funcionalidad de algo, como engranajes. Y como el cerebro es una parte donde almacena información, es como veo que hay engranajes obstruidos, decía Shizou de su poder. Wow, es raro, pero creo que es el Kosei más interesante que haya oído, decía Agakure. En eso, Shizou dice una cosa. Agakure-san, creo que al escuchar que los engranajes de tu cerebro está mal, eso significa que podría arreglarse y así, tal vez, puedas manejar tu Kosei de invisibilidad, a voluntad, decía Shizou. Espera, ¿en serio, no me estás bromeando? Decía Agakure, más interesada en la parte de manejar su Kosei. Lo puedo escuchar, como si fuera una sinfonía, no te muevas, voy a reacomodar el engranaje que está fallando con tu Kosei, decía Shizou al poner su mano en la cabeza de Agakure y dejar que maneje su poder. Agakure, extrañada y algo nerviosa accede, viéndose sus prendas estar completamente quieta. Shizou escucharía los engranajes del cerebro y vería que están mal, así que sin dañarla, podía saber si funciona bien. Al encontrar la pieza que buscaba, pudo ordenarla, visualizando los engranajes y reacomodándolo. Así, no solo obtuvo su poder, sino también ayudó a Agakure a poder manejar su Kosei. Listo, ya está, decía Shizou al tener lo que buscaba. Eso fue rápido, pero sigo invisible, decía Toru algo desanimada. Pero de la nada, la piel empieza a aparecer y la imagen translúcida también,
Poco a poco piel pálida es expuesta, ojos color verde y azul, cabello cae estilo arcoiris, su apariencia. Ah, espera, esta es, decía Agakure con los ojos abiertos. Te lo dije, es algo que yo vi, gracias a mi Kosei, puede que mi poder me sirva para arreglar relojes, pero al parecer, funciona de esta forma, decía Shizou con una sonrisa. Pero sería fuertemente abrazado por la chica. Gracias, Sniff, muchas gracias. Yo, Sniff, he soñado siempre con que este día llegase, finalmente, Sniff, ¿puedo verme como soy? Decía Toru soltando lágrimas de alegría, apretando más fuerte su abrazo al cuerpo de Shizou. Cosa que acaricia su cabeza, al ver que realmente soñó con este momento y que solo adelantó las cosas. Por cierto, Agakure-san, no había duda de eso, que eres muy linda, decía Shizou al ver la belleza de Toru. Y, bueno, qué gracias. Todo gracias a ti por este regalo, sin dudas lo atesoraré, Shizou-kun, decía Agakure con una tierna sonrisa. Bueno, me tengo que ir, fue una buena charla, así que, adiós, decía Shizou para retirarse y reunirse con Asin. Espera, ¿podemos intercambiar números por favor? No quiero perder el contacto, pediría Agakure algo avergonzada. Oh, claro, no hay problema, decía Shizou y así, ambos daban sus números, para estar en contacto. Y después de intercambiar números, se despiden para tomar caminos diferentes y estaría con Asin al tener su Kosei. Jejeje, Atsume estará celosa, decía Asin burlón a su colega. Sí, como no, no me meto en tus asuntos románticos, decía Shizou con cara de póker. Ejem, te hago memoria, decía Asin de forma sarcástica. ¿Quieres que Himiko sea mi waifu? Preguntaría Shizou ya que al igual que Asin, Toga también es su waifu. ¿No te atreverías Ohare a Momo mi esposa? Amenaza Asin. Ya, olvidemos esto, entonces, ¿es más que suficiente para el rescate? Preguntaría Shizou. Bien, use mi Kosei de ver el futuro tiempo, y si uso el Kosei de alas y telequinesis para llegar más rápido a la prefectura de Saitama, podremos ingresar con el Kosei de Mirio a las 17 en punto, Shizaki no estará en su base ya que él y su grupo irán a negocios yakuzas en un puerto en Okai, decía Asin. Entonces andando, decía Shizou para de una vez, rescatar a Eri. Momentos después. En eso, la ciudad de Saitama, bajo la caminata de muchas personas que eran claramente ajenas a lo que iba entre ellos, dos objetos invisibles volando a gran velocidad iban a cierto distrito. Con el Kosei de Agakure, ahorramos usar nuestro poder sin ser molestados, decía Asin ante esa ventaja. Sí, menos mal que evolucione su Kosei o si no, tendríamos ropa flotante, respondió Shizou. En eso, ambos aterrizan cerca de un edificio, y verían en el centro de la ciudad la finca con muros y personas custodiando. Bien, ahora veremos a Overhaul salir en limusina con 4 de sus aliados, decía Asin apuntando a la entrada. En eso, se ve como las puertas se abren por un sujeto enorme, y de ahí, una limusina doblaría a la derecha, alejándose poco a poco. Bien, es como lo vi, ahora eres protegida por 4 de los 8 preceptos que solo están ahí para defender la finca, no a la niña, debemos usar el Kosei de Mirio, decía Asin. En eso, ambos se hunden y con cuidado, van nadando a su forma bajo tierra, pasando los muros y la guardia de arriba sin ser detectados. Eso hasta que llegan a una zona hueca, donde ambos atraviesan una pared blanca y caerían al subterráneo. Cosa que ambos usan su invisibilidad mejorada, ahora caminando con cuidado por los pasillos. Tenemos poco más de 5 horas para encontrar a Eri y sacarla, de paso dejarle a Shizaki un regalito antes de irnos, decía Asin a su colega. Sí, usemos el Kosei de Shirniuteye, así podremos saber dónde ir, sugeriría Shizou. Asin lo usaría, y vería una visión de pasillos, encontrando el más rápido al cuarto de la infante. Por aquí, decía Asin hundiéndose a otro piso abajo y otro, corriendo derecho. Shizou lo seguiría, para así, no quedarse atrás. Y ambos llegaría a una puerta, donde sería el cuarto de Eri. Es aquí, decía Shizou al ver esa puerta reforzada. Asin extiende su mano, disparando un chorro de ácido poderoso, cortesía de Mina, que derritió el metal en segundos. A lo que cruzarían a esa abertura y al entrar, vería todo lo que había en ese cuarto. El cuarto, peluches, decoraciones y más que nada, un cuarto blanco como de manicomio.
Pero en la cama, se ve una figura humana, dormir algo, ya que veía que tenía rastro de lágrimas, en la zona de sus ojos. Asin en eso, se acerca lentamente, agachándose a su altura. Toque, pellizcando suavemente su naricita. Sniff, sniff. Decía la pequeña, despertando. Sus ojitos rojos, cabello blanco y sus prendas. Hola, decía Asin saludando. ¿Quién? Decía la niña, al ver personas que no conocían. SHHH, no llores pequeña, no estamos aquí para torturarte, somos Asin y Shizou, venimos aquí a rescatarte, decía Asin sonriendo. ¿Rescatarme? ¿Entonces puedo escapar? Preguntaría la niña al ver que podría irse lejos de Chisaki. Sí, podemos salir de aquí, una vida, lejos de las agujas y las torturas diarias, ¿te interesa? Decía Asin a la pequeña. Literalmente tenía el tamaño de una bebé. Gracias, Sniff, sáquenme de aquí. Decía la niña ya que no quería estar más. Eso ven, SHHHH, decía Asin empezando a mecerla de un lado a otro. Sniff, Z. Decía la niña que se quedó dormida. Asin, vámonos, se darán cuenta, decía Shizou. Bien, déjales la bomba de nitroglicerina concentrada, decía Asin a su colega de lo que prepararon para Chizaki. A lo que Shizou sacaría una bomba, hecha con nitroglicerina, cortesía de Katsuki, y al jalar el gatillo, solo tenían 10 segundos para escapar. Y ambos se hundieron en la tierra cual Orochimaru, llevándose a la niña con algunas cosas. Y en cuanto Chizaki llegase de su viaje, qué sorpresita se llevaría cuando bajase a por Eri. 5 La bomba marcaría 5 segundos. Asin y Shizou saldría de la superficie, con la niña, y usaría el Kosei de alas rojas, y telequinesis para huir rápidamente. Mina se volverá sin dudas emocionada al ver a esta pequeña, mírala, es como una bebé, decía Asin de su tamañito y como dormía en sus brazos mientras volaba. Y antes que respondiera Shizou, la finca explotaría, tomando por sorpresa a la Yakuza y a los protas. Oh viejo, no puse tanta nitroglicerina en esa bomba para, un segundo, decía Asin acusadoramente a Shizou. ¿Qué? Quería acabar con ellos de un golpe, decía Shizou despreocupado. Mejor que no se enteren después, vámonos a Mosutazu, decía Asin prendiendo vuelo, otra vez. Shizou fue volando, siguiendo a su amigo. En la agencia de Sir Niuteye. El mencionado acababa de terminar el último documento que revisar, antes de retirarse de su agencia. Y al revisar de nuevo el caso de la investigación Overhaul usando su Kosei, para su sorpresa vería como la línea temporal daba cambios inesperados. Ya que lo que había visto desde hace tiempo, fue reemplazado por otra, haciendo que varias cosas, era visto por el héroe. En esta, ya no iba a morir en una misión, la niña que se suponía Chizaki tenía atrapada no estaba y a cambio, vio una escena donde le arrestaba a Chizaki encontrándolo mal herido y a toda su yakuza en otra ciudad. Tomando por sorpresa al ver ese nuevo futuro. ¿Qué significa esto? Alguien, cambió la línea del tiempo, decía Sir Niuteye y lo tendría en su mente, en caso de investigar lo visto. Tendré que discutirlo con Mirio y los demás héroes, decía Niuteye. Bublegel necesito, decía Niuteye sin terminar. Señor, decía Bublegel avergonzada al ser descubierta por su jefe. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Decía el héroe ya que la chica de agua estaría sobando su... ¿Te duele el estómago o algo? Preguntaría Sir. No es nada, solo veía su gane algo de peso, no quiero que me vean, con algo de más kilos. Decía Bublegel, tratando de inventar esa excusa. Ajá, llama a 100 pies para una reunión, decía Sir sin entender, dándose la vuelta pensando que lo había visto todo. A lo que asiente y fue en busca del héroe 100 pies. Con los protas. Ya de vuelta en su camper departamento, ambos protagonistas estarían ahora descansando de su misión de rescate. Jejeje, ¿quién es la bebé de Nichan? A ver, decía Asin alzando a la pequeña. Jijiji, ¿le haces cosquillas Nichan? Decía la niña, siendo Eri. Mimos de Nichan mimos, decía Asin dándole más cosquillas suaves a la pequeña. Bueno, te dejo a solas con ella, iré a ver a Mei, decía Shizou al salir del camper. Sí, buena suerte, decía Asin. Pero mientras él se iba, otra venía en secreto, otra pelirrosa novia de Asin. Sorpresa amor.
avisaría Mina, al llegar de sorpresa, para ver a su pareja. Hola cariño, decía Asin besando en los labios a su novia. Sí, cariño, ¿y esa niña? Preguntaría Mina al ver a Eri. Te, Decía Eri mientras veía a Mina. Amor, ella es Eri-chan, mi nueva hermanita, ¿no es linda? Decía Asin cargándola en brazos. Au, es muy linda, ¿puedo cargarla? Decía Mina de querer abrazar a la niña. Jijiji, hola. Decía Eri estirando sus bracitos a Mina. Jejeje, ven aquí. Decía Mina, estirando sus brazos y cargando a la pequeña. ñam. Decía Eri acomodando su cabecita en Mina. ¿Qué tierna es? ¿Dónde la encontraste? Preguntaría Mina ya que sabía que Eri es acogida por su pareja. Y Asin cuenta una historia casi real donde la encontró, secuestrada en un callejón y liberándola, y como ella no tenía familia la adoptó. Y la cuido desde hace poco, pero me encariñé, decía Asin. Entiendo, pero ¿podrás cuidarla? ¿No es fácil criar una niña? Comenta Mina ya que cuidar niños, no es fácil. Tengo métodos para cuidarla, sé que come, papilla, pañales, decía Asin. ¿Y tienes con qué pagar? Ya que sé que necesitas trabajo para ganar algo de dinero. Decía Mina de ese punto. Pues ya estoy discutiendo eso con mi colega de cómo ganar dinero, expandir de donde vivimos él y yo, decía Asin. Decía Eri en el hombro de Mina mientras ella la mesia. En ese caso, te ayudo a cuidarla también. Tú trata de conseguir todo lo que necesita Eri. Decía Mina segura de sí misma. ¿Estás segura? No quiero ofenderte Mina, pero sería trabajo cuidar a una niña, tus padres quizás no lo aprueben, decía Asin. Amor, estamos juntos en esto, además, me necesitas, al igual que Eri, y solo lo haré en un año, antes de ir a la decía Mina. Sí, mami. Reía Eri tiernamente accediendo a la idea. ¿Ves? Eri está de acuerdo conmigo, decía Mina acariciando su cabecita. Suspiro, ok, en ese caso, ¿podrías llevarla a dormir contigo esta noche, para que esté cómoda? Decía Asin. Gracias amor, y sobre mis padres, solo diré que una amiga me pidió cuidarla, decía Mina. Asin asiente y con un beso, Mina se llevaría a Eri en brazos. Mami, te quiero, decía Eri abrazando a Mina, su cuernito destacando. Yo también te quiero, vamos a mi casa, ¿te va a agradar? Decía Mina alegre. Y al irse, Asin se recuesta en su camper, pensando. Momentos después. Shizou, necesitamos chamba, gritó Asin abriendo la puerta de la casa de Mei. Pero vería a ambos que se estaban besando, interrumpidos por la llegada del mencionado. ¿En serio? ¿No te enseñaron a tocar la puerta? Preguntaría Shizou con el ceño fruncido. Toc toc, decía Asin tocando. Mucho mejor, decía Mei de brazos cruzados. Ok, Mei, regreso en un momento, seguimos con lo nuestro después, decía Shizou para saber qué desea Asin. Mei asiente. Así ambos estarían en el camper. Bien, estoy decidido en ayudar a conseguir mejor casa para que Eri viva, Mina no podrá cuidarla mucho tiempo, decía Asin tomando responsabilidades. Entonces, podemos empezar con algo que nos dé dinero, decía Shizou. Déjame adivinar, al estilo Capucha Roja, ¿no? ¿Robarle a criminales? Decía Asin como idea. El lavado de dinero es frecuente en traficantes y mafiosos, así que, ¿por qué no quitarles y dejarlos en bancarrota? Decía Shizou. Sí, pero olvidas algo, Mei y Mina sospecharán de dónde sacamos dinero así de rápido, por lo cual necesitamos trabajos básicos, más el de vigilantes, decía Asin. Yo podría trabajar como relojero y tú, como albañil, decía Shizou de esa idea. Mira, decía Asin buscando en páginas de internet trabajos para jóvenes. Trabajo de reparador de maquinaria en empresa constructora, trabajo de limpiador de gimnasio. Te dejaré la maquinaria ya que la manejas más, decía Asin. Bien, y supongo que tú, serás el limpiador, decía Shizou. Pagan bien aquí, además me llevo con deportistas, enviaré los currículums ahora, primero crearlos, decía Asin usando el celular. Ok, hagamos eso, decía Shizou.
y luego de enviar currículums, de milagro les responden, aceptando sus solicitudes pero pidiendo una reunión con ambos para mañana, cosa que acceden. Pero esa noche, ambos saldrían invisibles a hacer un trabajo. Como no tenemos trajes, seremos invisibles todo el tiempo, decía Asin ante esa ventaja. Bien, entonces, ¿cómo debo de llamarte al ser un vigilante? Preguntaría Shizou. Prismo, como el ser que tiene cualquier poder, decía Asin. Y yo, seré Silar, decía Shizou al pronunciar ese nombre. Ambos, estaría haciendo actos de vigilantes, que duraría un año entero. Para su fortuna, ambos irían a una especie de callejón de zona roja, en un almacén donde se llevaba a cabo un asunto de negocios, que involucraba a hombre con su familia extorsionada. Pero duraron menos de lo que pensaba, decía Asin, sentado en una pila de cadáveres después de él y Shizou actuar más rápido de lo esperado, sus poderes estaban rotos. Y usando la telequinesis de Fubuki, les cortó sus gargantas con esa misma telequinesis, al estilo Silar. Sí, me preguntó si habían cosas que valían la pena. Preguntaría Shizou. En eso patean al pequeño líder de la Yakuza, el hombre y su familia salen corriendo sin saber qué pasó, ya que de un momento a otro toda la Yakuza flotó y murió de impactos al almacén. 6.000 yenes en total, decía Asin con un fajo de billetes obtenidos de los cadáveres. Bueno, es mejor que nada. Oye viejo, una duda, ¿Veros está aquí en Japón o aún está en Umarise? Preguntaría Shizou. Creo que deberías saberlo, obviamente en Umarise con papá Pitufo, decía Asin sacando anillos de oro de un cuerpo. Y dime, ¿te gustaría ir de visita a ese lugar? Para conocer a ellos y tener uno que otro cosey para el arsenal, comenta Shizou de ese plan. Por el momento no, cuando sea el momento y oportunidad, pero en vez de un arco, iremos por un francotirador, decía Asin a su colega. Lo sé, pero debes saber, que necesito arco en mi mano izquierda y el rifle, en mano derecha, decía Shizou. Te dije que así será, solo espera, decía Asin. Luego de eso, volverían con el botín, pero en las noticias, se llamaría la atención del exterminio de la Yakuza Tigres Dorados, y su líder Shao Fan, asesinado cruelmente con todos sus secuaces. Pero muchos atribuyeron esto a solo guerra de mafias nada más. Y pasaba en ese tiempo, y claro, por idea de Shizou, su siguiente objetivo, era buscar a Hendle Criminal y su compañera, y una experta hacker, la Brava. En resumen, los harían fácil con la visión futura de Asin, logrando hacerlos en un modesto pero decorado apartamento, para convencerlos de ayudar. A lo que Hendle y Brava, verían que ellos no los delataría, y serían enviados a prisión. En eso, Shizou habló de pedirles un favor, de exponer a la Comisión de Seguridad Pública de Japón y les relata sobre sus actos y la corrupción que ellos manejan. Y de mencionar de la ex heroína Lady Nagant y las atrocidades de Endeavor. A cambio de sus servicios, ambos serían los espía para enviarles vídeos de lo que captasen para documentar y exponer. A lo que la pareja lo pensó y sería una hazaña el robar información a la misma comisión y claramente, aceptaron. Luego de eso, presentaron ambos sus nuevos trabajos, para disimular, los 6.000 yenes ganados en su primera noche pasarían a más para ambos por separado con sus propios trabajos, manteniendo un perfil bajo para no llamar la atención. Y también de pasar tiempo con sus parejas, pero era más para Asin, al dejar casi sola a Eri, cosa que sin duda se esforzaría por no hacerlo. Y cada uno, fue a su trabajo correspondiente. Asin fue a un Smart Fit, contratando a más mano de obra en limpieza de equipos, no requería título pero sí habilidad y resistencia, paga de 1.000 yenes al mes. Con Shizou, era casi lo mismo. El jefe de Asin se llama Fujio Uzaki, un hombre que parece más joven de 30 años que sin dudas lo contrató después de ambos llevarse bien en su conversación, con equipo incluido, hora de trabajo y descanso, con un compañero junto a él llamado Mark, de Estados Unidos, un colega de limpieza. Y Shizou demostró que podría hacer el trabajo de reparar cosas, gracias a su poder. Y su jefe estaba agradecido que hayan conseguido un trabajo y ambos lo estaban haciendo bien. Actualidad. Sea los protas, en su nueva casa, gracias a que reunieron el dinero suficiente para construir su nuevo hogar y también, de dar hogar a Eri. Casa grande, patio con césped y un árbol, 2 pisos, cerca de Mei y Mina.
jijiji. Reía la pequeña, ahora con un traje blanco de overol rojo, jugando con sus juguetes en casa al cuidado de Asin, su hermano mayor, y Shizou, su figura de primo. Asin, en una semana, se iniciará los exámenes de la UA, así que, debemos estar preparados, decía Shizou ya que pudo aprender rápidamente, gracias a Mei y a su nuevo poder. Son solo exámenes de departamento de soporte, decía Asin con algo de desinterés, sentado en el sofá comiendo un plátano. Y dime, ¿ya pensaste cuál invento vas a presentar cuando hagamos los exámenes? Preguntaría Shizou. Guantes Gravitron, ideales para levantar escombros y someter enemigos, decía Asin. Suena bien, y tentáculos a control neuronal, parecido a Doc Octopus, versión mujer, ya que parecía plástico y no metal, decía Shizou. Solo hazlo a base de sensor neuronal de mente, no espinal o que pasara lo mismo que Octavio, decía Asin. Lo sé, transmisor neuronal, y no el otro método, decía Shizou. Ring ring ring, sonó su alarma. Uf, hora del trabajo, bueno, Eri, vamos a casa de Mina, decía Asin tomándola en brazos. Ok, te veo después Asin, Eri, decía Shizou para ir con su novia Mei. Adiós primo Shizou, decía Eri siendo llevada por su padre. Así, fueron cada uno con sus parejas, respectivamente, para pasar tiempo con sus novias. Asin dejaría a Eri con Mima, despidiéndola con un beso en su frente y a Mina en sus labios por ser quien más le apoya, de esa forma va a su trabajo en el Smartfire. Y Shizou fue a besar a Mei, ya que se iría a trabajar, y solo sería por unas semanas, al ir a la UA. Con Asin. Solo 3 semanas y ala ya, suspiro, extrañaré trabajar aquí, murmuraba Asin, ingresando al gimnasio, un enorme y avanzado gimnasio, pesas, caminadoras, peso muerto, había de todo aquí para entrenar el físico, tanto hombre como mujeres venían aquí para mejorar físicamente. Asin pasa de ellos hasta los casilleros, usando su llave asignada, sacando delantal, gorra y cubeta para limpieza. Asin, ¿qué tal colega? Saludaría un chico, lentes y cabellera negra, cuerpo igual de definido, pero no al nivel de Asin. ¿Qué tal Mark? Saluda Asin a su compañero de limpieza. Bien, este día nos toca limpieza de pesas de peso muerto, decía Mark. ¿De nuevo sudaron en las máquinas? Pregunta Asin. Creo que es obvio que sí, decía Mark ajustándose los lentes. Suspiro, me encargaré, ve a la sección de dominadas, decía Asin con esponja y toalla en mano. Mark asiente y de esa forma, ambos se separan. Asin en eso volvería a pasar por las maquinarias, ignorando a las personas entrenando, dirigiéndose al set de pesas. Y entonces, empezó a ejercitarse, pero se acerca una persona muy conocida de Asin, para ser preciso, una fitness. Asin-san, qué bueno verte aquí, decía una chica de cabello verde, ojos marrón oscuro, piel morena y traje de fitness. Asin al verla, relaja su postura, sonriendo. ¿Qué cuentas Alex? Decía Asin. Nota, tanto Asin como Shizou en este tiempo que serían vigilantes, de igual forma se comprometieron a entrenar más sus cuerpos para mejorar de forma física, a ese paso, ambos conocerían nuevas personas que los ayudarían en ello. A lo que se acerca y Alex propone algo. Oye Alex, después que termine mi turno, ¿te gustaría entrenar en un gimnasio más, privado, como ese bajo tu edificio? Preguntaría Asin. Claro, es más, ¿quieres ir ahora? Preguntaría Alex, ya que le gustaba estar a solas entrenando con él, ya que él es un gran sualemates. Asin, al pensarlo, accede. Y entonces, ambos toman sus cosas y van a donde sería el edificio donde vive Alex, y que en esa zona, hay un gimnasio pequeño, pero lo suficiente para ejercitarse con el equipo necesario. Al llegar, Alex le muestra este gimnasio privado, que la fitness puede usar con libertad. ¿Eres la única que lo usa? Decía Asin sudando al ver que todas estas máquinas eran usadas por una sola chica. Así es, y ahora lo vamos a compartir, así que, usarás tu ropa de gimnasio, yo me pondré el mío, decía Alex yendo a los vestidores. Claro, decía Asin, en eso procede a ir a las caminadoras, activándola en trote para empezar. En unos minutos, Alex regresaría ya vestida. Ya estoy de vuelta, decía Alex en su traje de entrenamiento. Ya que Alex usaría un set de entrenamiento de una especie de bragas negras fitness, y un brasier rosado pero, que estaba suelto juraría que no tenía sostén. ¿Qué clase de brasier está así de suelto?
Pensó Asin, un poco sonrojado. Ve bien, empecemos a entrenar, ¿no? Preguntaría Asin. Así es, empecemos. Decía Alex tomando pesas y se voltea para levantarlas. En eso, Asin vería que Alex se volteó y ve su trasero, mientras se está ejercitando. Oh mierda, no, Asin, no, pensó el mencionado mientras sacudía la cabeza. Ya que Alex seguía con los ejercicios de forma normal y se mostraba los bíceps formados de cada brazo, para la vista de Asin. Demonios, diría que esta chica estaría al nivel de Mirko o la capitana Mizuki en musculatura, admitió Asin, terminando su set de peso pesado. Bien, ahora que me he ejercitado los brazos, decía Alex sin terminar al ver a Asin en cierta zona. Sí, ¿qué sigue? ¿Abdomen? ¿Piernas? Preguntaría Asin. Antes de eso, te excitaste. Decía Alex apuntando a la entrepierna de Asin. Decía Asin, bajando la mirada lentamente vería que su amiguito, sí que le encantó el espectáculo. Nope, decía Asin sonrojado. Sé sincero conmigo, Asin, ¿yo te excité? Preguntaría nuevamente Alex y con un pequeño sonrojo. Bueno, ¿qué quieres que diga? ¿Estamos solos? ¿Tienes el cuerpo esculpido por dioses y además estás vestida para exponer más piel? ¿Doy más explicaciones? Pregunta Asin. Bueno, gracias por ser honesto conmigo y de mi cuerpo. Aparte hay una razón y esto sirve para el aumento de testosteronas en tu cuerpo. Explica Alex de ese método de ejercicios. Ese método donde el cuerpo a base de la excitación estimula las hormonas para obtener energía y fuerza, decía Asin alzando una ceja. Veo que entendiste mi explicación, así es. Por eso, aumentaremos tus testosteronas con la excitación. Así que, para eso, hay que hacer esto. Decía Alex quitándose su blusa, revelando sus hermosos pechos desnudos. Ahora, Alex, ¿no tienes vergüenza? Decía Asin sonrojado dando un paso atrás. No, si eres tú eres a quien te estoy mostrando, dime, ¿eso te molesta? Preguntaría Alex, ya que ella sentía algo por Asin y esa es la única manera de acercarse a él. Entrenar, decía Asin sonrojado. Y de esa forma, el entrenamiento comenzó para Asin, y sin dudas fue incómodo por culpa de su amiguito excitado. Pero también daba resultados, ya que su testosterona aumenta sus músculos en cada parte de su cuerpo, usando las hormonas como un impulso de adrenalina. Mierda, cuánta testosterona, decía Asin, viéndose ahora todo su cuerpo, literalmente más marcado que su ropa se ajustaría. Bien, pasemos a la siguiente fase, desnúdate ahora. Pediría a Alex de hacer eso. Asin avergonzado, no podía resistirse, y sin dudas lo haría, así dejando expuesto su cuerpo, más marcado y venoso por la testosterona acumulada. Wow, sin duda que tu excitación te ha ayudado a fortalecerte más en tu miembro, decía Alex mirando la hombría de Asin. Literalmente tengo venas encima de venas de músculos, decía Asin viendo su cuerpo. Escucha, hagamos un trato, cada vez que cumplas tu rol de ejercicio, tal como te lo pido, te compensaré por tu esfuerzo, decía Alex de ese trato. ¿Recompensa? ¿Acaso serán juegos nuevos? Pensaría Asin con cara de póker. A lo que Alex se acerca a Asin y dice lo siguiente. Si logras hacer lo que te pida, esto es lo que te doy, dejaré que me toques, incluso si me tocas los pechos, decía Alex de esa recompensa. Asin decía rojo tomate saliéndole humo, y su excitación lo obliga a aceptar. Alex alzaría ambos pechos, indicando que tiene permitido tocarlos como les plazca. Ahora, no Asin, estás con Mina, no hagas esto, ya lo hiciste ¿no? Decía Asin, sintiendo dos cosas suaves en sus manos. Si gustas, chúpalos también, a los hombres les gusta esa parte de las mujeres, Alex diría de forma seductora y excitada al ser tocada por las manos de Asin. Asin en eso acata la orden, succionando ambos melones de la peli verde, estimulándolos. Eso, recibe tu recompensa, si sigues entrenando como yo lo diga, en absoluta sumisión, te doy más de este tipo de recompensa, ¿te parece bien? Decía Alex excitada al ver a Asin chupar sus suaves pechos. Asin sin dudas acepta, pero necesitaba tener sus niveles de testosterona con Mina en la cama, bueno, digamos que sería más cargada. Así, al ver a Asin desnudo por completo, Alex se quita su última prenda, las bragas negras que tiene puesto, ahora estando ambos desnudos.
Ahora, entrenamos sin nada de ropa y mirándome, no me quites del ojo de encima, decía Alex para empezar a levantar pesas. Asin accede y entrenaría abdominales, con Alex a su lado, sus abdominales marcándose y sus pechos moviéndose con cada flexión. En eso, Alex se recuesta en levantar pesas echada, pero debido a eso, expone su intimidad, mientras Asin hace levantadas en una barra que levante su propio peso. lo estás haciendo bien, lo estás logrando, Decía Alex al ver a Asin dando su esfuerzo. 23, 24, decía Asin, excitándose poco a poco. Y pondría un ojo en Alex y gracias a ver su cuerpo desnudo, sus hormonas aumentan, dando un impulso a sus ejercicios. ¡Ay, por qué! Asin decía ante la estimulación. si logras hacer hasta 50, tendrás tu recompensa, Decía Alex para darle una motivación. Sonido de goma. bien, así me gusta, tú puedes lograrlo, Decía Alex dando ánimos. Y Asin llegó a los 50 dominadas. Listo, decía el mencionado. bien, como lo prometí, te daré tu recompensa, así que, ven y pon tu miembro aquí, Decía Alex abriendo su intimidad para tener su lemón. Ah, oh mierda, en serio, decía Asin, sin aguantar más. esa es tu recompensa por lograr los ejercicios, tengamos sexo y sin protección, y puedes venirte dentro si lo deseas, dime, ¿quieres? Preguntaría Alex esperando que acepte hacerlo. Asin no aguanta más, y en eso, este posiciona su miembro en la intimidad de Alex, entrando. Esto no está mal, antes de seguir, puedes responder con la verdad. Yo, ¿te gusto? ¿Como mujer? Preguntaría Alex de qué siente por ella. Yo, suspira sí, pero, esto está mal, Minachan no le gustaría verme, decía Asin. Está bien, ella ya lo sabe, Decía Alex de esa información. ¿Qué? Decía Asin. Y en eso, la pelirrosa saldría del baño de mujeres, con prendas deportivas. Amor. Exclama Asin, ¿qué ocurría? bueno, Alex Chan me contó que le gustas y por eso, hicimos todo esto. Decía Mina con la verdad. Espera, ¿me estás diciendo que ambas planearon esto para qué? Decía Asin. Dime así, ¿quieres que estemos a tu lado, como tus novias? Preguntaría Alex sintiendo el miembro de Asin, dentro de su útero. Ahora sí me las pagarán, decía Asin mientras haría el delicioso. Y en eso, empieza el lemón. Sí, no te detengas, sigue, juega con mi cuerpo, Decía Alex babeando de la excitación. Mientras Mina está al lado de Asin y Asin chapado los pechos de Mina. Jeje, suaves, decía Asin succionando más. cariño, cuando termines, con Alex Chan, sigo yo, así que, llénala, Decía Mina gustado el cómo su novio le chupaba sus pechos con deseo. Cosa que Asin daba al estilo misionero, sin parar penetrando las paredes de Alex. mierda, sí que es magnífico, bésame, Asin, bésame, Decía Alex pidiendo que reclame sus labios. Cosa que el mencionado ataca, besando y jugando con su lengua. Gemía Alex al sentir su boca ser recorrido por la lengua de Asin. Mientras daba estocadas fuertes y rápidas, al parecer el aumento de testosteronas le ayudó para tener ese ritmo. Mua, grrr ya viene, decía Asin. te lo permito, suéltalo dentro, quiero sentirlo, Exclama Alex para que sea marcado con su semilla. Gra, exclama Asin, expulsando una cantidad de esencia dentro de la fitness. ya. Los fluidos y la testosterona de Asin, entra en mí, qué rico. Gritaría Alex al ser llenada. A lo que se desmaya del cansancio, desbordando mucha esencia de Asin en su intimidad. En eso Mina se lanza y se apega, sonrojada ante la musculatura más avanzada de su novio. Sin duda, Alex Chan hizo un buen trabajo entrenarte, ahora es mi turno, quiero probarlo en mí. Decía Mina besando a su novio. Jeje, decía Asin, y en eso, baja las panties de Mina, y en eso, entraría. Vaya. Mueve esas caderas, tendremos actividad de parejas, así que, da tu mejor esfuerzo. Decía Mina excitada. Jeje, bien, Eri-chan necesta, hermanitos, decía Asin dándole estocadas a la pelirrosa.
De hecho, permití que Alex Chan sea la primera en darle hijos, así que tiene su consentimiento. Decía Mina en el apareamiento. Jeje, qué excitante. Así gemía dándole más estocadas. No puedo darte hijos, pero Alex Chan sí, así que aprovecha que lo quiere hacer. Decía Mina al decir que la fitness quiere ser mamá. Jeje, aún así, ¿lo quieres dentro? Decía Asin. Sí, quiero sentirlo antes de entrar a la decía Mina al recibir la semilla de su amado. Y después de eso, se vería a dos chicas satisfechas. Bien, qué buen entrenamiento, decía Asin relajado sintiéndose como hombre. Ambas chicas abrazarían a su hombre, apoyando sus pechos a cada costado de su pareja. Amor, haremos esa rutina cada 6 días, y al cumplir ese plazo, puedes soltar cuando estés reprimido, decía Alex a su costado. Necesitaremos a nuestro macho fuerte para poder cuidarnos, decía Mina relajándose en el cuerpo de Asin. Silbido, entonces si es así, en ese caso acepto, decía Asin. Bien, entonces vamos a las duchas, no iremos a casa, estando así, decía Alex para ir a duchar. Y sin dudas, de ese momento otra chica sexy, fue a parar al futuro harem de Asin. Con Shizou. El mencionado ayudó en otro proyecto que le dijo a Mei, que crear un traje con la capacidad de controlar la frecuencia de sonidos, una versión del traje de Shrek, conocido como el villano grito. Cosa que sin duda ella haría caso a su novio y sin dudas se ponen en marcha para ganar dicho traje, el cual sería un bebé evolucionado, según palabras de Mei. Jejeje, cariño, sin duda nos vamos a lucir una vez este bebé nazca, decía Atsume mientras usaba sus googles para ajustar las piezas y circuitos en su lugar. Sí, sabes, recrear los artefactos de cada historia de mi mundo, puede ser efectivo, pero por favor Mei-chan, nada de crear a los centinelas, sino, sería el fin de los usuarios de Ko-6, menciona Shizou ya que le relato sobre el mundo de los X-Men y los centinelas. Sí, ya entendí, cero inteligencia artificial, decía Mei de los disparates que decía su novio con respecto a la vida artificial propia. No hablo de eso, en sí, los centinelas, cazan a los que posee el gen X, algo parecido a los genes de Ko-6 en este mundo, e imaginarme a ti, siendo cazada y exterminada por esas máquinas, ¿entiendes la gravedad de eso? Decía Shizou preocupado de que eso pase. Entiendo, prometo no hacerlo, decía Atsume a su pareja para relajarlo. En eso, Shizou recibe un mensaje. Oh, es Charlie, decía Shizou leyendo. Shizou, estoy llegando a la calle donde vive Mei, dile que me reciba por favor, pediría la voz de la chica llamada Charlie. Mei, Charlie está cerca de la calle de donde vives, ¿puedes recibirla? Pediría Shizou a su novia. A lo que Mei asiente y va a donde su casa, para recibir la visita de la fitness. Al entrar, se vería que era una chica, piel pálida y pelo castaño corto, ojos color azul marino con camiseta negra y jeans azules con sandalias. Charlie, qué bueno verte, decía Mei dejando pasar a una buena amiga. Igualmente gracias por recibirme, y hola igualmente Shizou-kun, decía Charlie sonriendo y saludando. Hola Charlie, entonces, ¿vamos a la rutina de siempre, con Mei-chan? Preguntaría Shizou ya que cuando la conoció, le ayudó a ejercitarse gracias a un método de aumentar la testosterona, al igual que Alex. Y claro, para Mei, tuvo que aceptar, ya que no era bueno en el término de salud, pero en parte comprende de lo importante al aumento de testosteronas en Shizou. Bueno, entonces iré a ponerme mis prendas, decía Mei para buscar sus prendas de entrenamiento. Así, momentos más tarde. Charlie los llevaría a su gimnasio privado, ya que al parecer, siguió el consejo de Alex, de tener su propio gimnasio, para entrenar. Bien, aquí vengo a entrenar amigos, es un gimnasio alquilado por mi hermano, pero vengo mayormente aquí, decía Charlie usando un brasier azul y pantaloncillos deportivos, dejando al descubierto abdominales y músculos femeninos. Wow, sin duda me costará llegar a tu nivel, decía Mei llorando cómicamente al ver la diferencia de físico. Tranquila amor, con el tiempo, lo lograrás, apoyaría Shizou. Jejeje, me está bien, empecemos, preguntaría Charlie estirándose.
A lo que Shizou se quita su prenda superior, para empezar a levantar pesas, una rutina que tuvo al ser un vigilante y que pudo derrotar y obtener sus cosas. Nota, de entre esos villanos, está muscular, al salvar a los Waterouse. Bien, es momento de aumentar la testosterona, Shizou. Decía Charlie, que sin pena, se quitaría el brasier, dejando en libertad sus hermosos pechos. Cosa que Shizou se decía en su cabeza, agradecido con el de arriba. Mei ayudó en esto y haría lo mismo, se quitó su brasier, exponiendo sus pechos. Vamos, amor, ejercítate. Decía Mei coquetamente mientras ejercitaba, y en ese estado Shizou sin duda se excitaba. Y así fue, Shizou vería los pechos de Charlie y Mei y eso le dio una gran excitación, tanto que eso haría ejercicio de barras, al levantar su cuerpo en un brazo. Si lo haces bien, te dejaremos tocar cuanto quieras, decía Charlie coquetamente apuntando a la zona de sus pechos. Y vaya que funcionó, ya que aumentaba el ritmo de levantarse en la barra. Momentos después. Vaya cariño, lo hiciste muy bien. Decía Mei viendo el cambio físico de su pareja, sin duda la testosterona aumentada hacía efecto. Sí, de esta forma, aumento mi fuerza, resistencia y los demás músculos de mi cuerpo, decía Shizou tenteando sus bíceps. Jejeje, bien, ahora, es hora del premio, decía Charlie coquetamente, tomando la mano derecha de Shizou y llevándola a uno de sus pechos. Mei haría lo mismo con su otra mano, colocándola en su pecho. Shizou estaba en el paraíso, y masajeaba ambos pechos, sin duda que ellas eran grandes mujeres, hermosas y sexys. Shizou empezó a chupar los pechos de Mei, disfrutando de esto. Bien, ya es momento de soltarlo, amor. Decía Mei excitada, y en eso, se quitaría la última prenda, quedando 100% desnuda para su hombre. Shizou no se queda atrás y se quita lo que queda de su ropa, exponiendo su miembro. Bien, Shizou, es momento de darte el premio, decía Charlie con una sonrisa, y lamiendo sus labios también se desnudaría. Amor, por favor, hazlo, decía Mei excitada, extendiendo los brazos para recibir a su pareja. Así, se posiciona con Mei, y de un golpe, entra en el útero de la peligrosa, y a la vez, reclama los labios de Charlie, aceptando con gusto ese beso. Oh sí. Vamos, muévete, mueve esas caderas, pediría Mei excitada cruzando sus piernas para que Shizou no se escape. Shizou acataría la orden y se mueve sus caderas, disfrutando del apareamiento. Mientras se besaba con Charlie, que no se apartó del beso de Shizou. Gemiría Charlie, jugando con la lengua de Shizou. Todo mientras este se encargaba de darle estocadas a su novia. Ah, sí, duro y fuerte, vamos, suelta lo que tienes, cariño. Gemiría Mei mientras soltaba baba de la excitación. Shizou se apoya en uno de los pechos de Mei, mientras que con la otra, en uno de los pechos de Charlie, aún en el beso. Dando unos apretones a esos melones que son de Mei y Charlie, que ahora son suyos. Oro, amor, sigue así, decía Mei llevada a las nubes. Mua, bien Shizou-kun, después de Mei, seguiré yo, decía Charlie excitada sin pensar bien las cosas. Sí Charlie, sin duda lo haré, decía Shizou y seguía moviendo sus caderas, excitando a Mei y hacerla sentir en las nubes. No pares. Gemira Mei con sus ojos en forma de pupila de corazón, usando sus piernas para aferrarse más fuerte a Shizou. Mei, dame hijos. Gritaría Shizou viniendo dentro de su inventora, y se ve en la zona del vientre, el útero de Mei, llenarse con la semilla de su hombre. ¿Ya, amor? ¿Me vas a dejar embarazar? Gemiría Mei con la lengua suelta de la excitación, estando en el paraíso. Shizou retira su miembro dentro de Mei, dejando caer su semilla derramarse y una casi inconsciente pelirrosa. A lo que fue a tomar a Charlie y se pone encima de ella y entraría dentro de su fitness. De duele, pero, a la mierda, esperé mucho para esto, así que, vamos cariño, reclámame. Decía Charlie ya lista y sonrojada. A lo que Shizou agarra las caderas de Charlie y se movería dentro de su útero, con estocadas que hacía estremecer de placer a su fitness hermosa. Charlie, gracias por aceptar ser mi mujer, decía Shizou moviendo sus caderas. Oh sí, qué rico, se siente, este gozo, sí, sigue amor, Gemiría Charlie excitada, su lujuria viajando a su cabeza.
Shizou la agarra de sus nalgas y la levanta, para hacerla subir y bajar, cargando a su mujer. Y también aprovecho en chupar los pechos de Charlie. Ah, jeje, así que te gusta mucho esa zona. Ah, bien, sigue. Después de todo, si llego a estar embarazada, estará listo para los bebés. Decía Charlie mordiéndose el labio excitada. Shizou le gustaba esto, chupar los pechos de Charlie, mientras que se movía sus estocadas, sin duda su lujuria lo dominaba esta vez. Entonces Shizou lo sintió, estaba por venirse otra vez y aumentó el ritmo. No lo saques, vente dentro si eso quieres. Gemiría fuertemente Charlie usando sus piernas para que Shizou no se escape de su sesión de pareja. Shizou deja de chupar y exclama con fuerza. Charlie, dame también un hijo. Exclama Shizou y de su última estocada, no dudó en venirse dentro de su sexy fitness, dando la posibilidad de tener una familia con su amada entrenadora. Ya, oh mierda, está caliente y delicioso, estaré embarazada. Gemiría Charlie, su mente estando en las nubes. Y se ve al trío recostados en el suelo, teniendo sesión de besos. Primero, Shizou besaría a Mei, para después besar a Charlie, sin duda que quería estar con ambas. Eso fue, jadeo, el mejor momento íntimo de mi relación. Decía Mei excitada y satisfecha recostada en el pecho de su amado. Digo lo mismo, los entrenamientos rindieron frutos. Decía Charlie apegada del otro lado del cuerpo de Shizou. Sí, debería ser nuestra rutina, para nosotros, ¿qué dicen chicas? Preguntaría Shizou a sus novias. Jejeje, si logras completar todos los ejercicios al pie de la letra, sin excitarte, entonces recibirás tu premio. Decía Charlie lamiendo sus labios. Sin duda será un reto, acepto en completarlo, además de tener una semana de ir a la UA, decía Shizou de ese dato. ¿Cierto? Entonces, ¿harás los exámenes conmigo para ir al curso de apoyo amor? Preguntaría Mei a su pareja. Por supuesto, además, no quiero estar en la clase de héroes, ya que yo no encajo con ellos y además de darte ideas para crear y recibir los materiales en la UA, decía Shizou de aprovechar en usar los recursos para recrear los dispositivos de su mundo. Entiendo, en mi caso seguiré los estudios universitarios hasta graduarme, espero recibir ayuda en tareas de mi pareja, decía Charlie sonriendo. ¿Cuenta con ellos? Bueno chicas, vamos a las duchas, hay que quitarnos todo lo que hicimos hoy y no quiero que lo noten por el olor, decía Shizou ya que aún se siente el olor de lo que hicieron los tres. Cosa que las dos acceden y de esa forma, se terminaría el entrenamiento del día de hoy. Salto de tiempo, una semana después, día de los exámenes de la UA. Los tres, siendo Asin, Shizou y Mei, estarían en la entrada de la UA, para rendir los exámenes. Bien, aquí estamos listos, decía Asin con prendas de terno al igual que Shizou. Mei usaría el uniforme escolar de Tokio para dar los exámenes. Sí, llegó el día, decía Shizou para poder entrar en la UA. Recuerden, para nosotros la primera prueba es escrita y la otra es práctica, en nuestro caso hacer un invento que impresione al sensei encargado del examen, decía Mei ya informada de estos exámenes. Entiendo, entonces entremos de una vez, decía Shizou para avanzar de una vez. Y de esa forma, los tres ingresaron a la UA, con los demás participantes encargados de asistir a sus respectivos exámenes y así, dar un siguiente paso en sus carreras. Continuará.